En esta clase veremos tres temas. Número 1, la Ilustración. Número 2, el movimiento enciclopedista. Y número 3, el despotismo ilustrado. Por supuesto, primero que todo, entendamos el tema. Revoluciones burguesas. ¿Qué es esto? Resulta que entre los siglos XVI y XVII, Europa occidental se encontraba completamente dominado por un modelo de gobierno monárquico y absolutista. Esto, dicho de otro modo, significa que la mayoría de las sociedades europeas entre estos siglos se encontraban bajo una monarquía absolutista. ¿A qué te suena monarquía? Monarca, efectivamente. Una monarquía es una forma de gobierno en la que el máximo representante es el monarca o el rey. Existen tipos de monarquías. En este caso, estamos hablando específicamente de una monarquía absolutista, una forma de gobierno en la que todo el poder del Estado recae sobre el monarca o el rey. O sea que en una monarquía absolutista, el rey posee todos los atributos de la soberanía. Recuerda que soberanía significa autoridad máxima. El monarca tenía todo el poder del Estado. Él tomaba las decisiones políticas, económicas y administrativas, y no solamente eso, tenía al ejército a su disposición. Esta era la situación de la mayoría de las sociedades europeas entre el siglo XVI y XVII, una monarquía absolutista. Ahora, ¿por qué se le dice revoluciones burguesas? Se le dice así porque fueron movimientos revolucionarios que tuvieron lugar en distintos escenarios a nivel mundial, encabezados por un sector específico de la población, la burguesía. ¿Qué era la burguesía? Simplemente una clase social. Así como hoy en día existen clases sociales de acuerdo con la economía de cada familia, por ejemplo, clase alta, clase media alta, clase baja, etc., de la misma manera en este tiempo existía una clasificación conocida como los tres estados. El primer estado estaba conformado por la monarquía, o sea por el monarca, que recuerden tenía todo el poder del estado. El segundo estado estaba conformado por el alto clero y la nobleza. El alto clero era prácticamente la iglesia, aquellas personas con los principales cargos de la iglesia. Y la nobleza se consideraba el grupo social más importante. Eran los que poseían la mayoría de la riqueza y, por supuesto, los que tenían mayor influencia en las decisiones de la monarquía. Por último, tenemos al tercer estado, que incluye al estado llano, que era la población más pobre, el pueblo, los campesinos y los artesanos, y a la burguesía. Como te puedes dar cuenta, la burguesía no pertenece al estado llano. ¿Por qué? Porque la burguesía no era pobre. De hecho, todo lo contrario, la burguesía tenía bastante dinero. Pero a diferencia del alto clero y la nobleza, la burguesía no tenía poder ni influencia en las decisiones de la monarquía. Por este motivo, se dice que la burguesía es la clase social con dinero, pero sin poder. Ahora, precisamente este sector de la población es el que se caracterizó por querer ponerle fin a las monarquías absolutistas, levantarse a través de movimientos revolucionarios para buscar las libertades, los derechos y construir nuevas formas de gobierno democráticas y representativas. Por eso se llaman revoluciones burguesas. Los principales 4 movimientos burgueses fueron los siguientes: la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia de Hispanoamérica y la Revolución Industrial. En los próximos videos vamos a estar viendo cada uno de estos movimientos. Mientras tanto, en esta clase nos vamos a enfocar en el principal antecedente de cada uno de estos movimientos. Y me estoy refiriendo a las ideas de la Ilustración. La Ilustración es el principal antecedente de cada uno de estos movimientos, así que comencemos a ver qué fue. La Ilustración fue un movimiento intelectual que surgió en Europa, pero específicamente en Francia, en el siglo XVIII. Ilustración significa luces. Fue el término que escogieron los humanistas para hacer alusión a la época de cambios en el pensamiento. Se decía que se rompía con los pensamientos del pasado, también conocidos como los pensamientos oscuros o los pensamientos ignorantes, y se reemplazaban con la luz, que era la verdad y la razón. Esto es muy importante, recuerda, la Ilustración se basó, número 1, en el racionalismo, que sostenía que el uso de la razón debía ser la base del pensamiento, y número 2, en el liberalismo, que buscaba las libertades y los derechos.
Asimismo, la Ilustración se opuso al absolutismo. El objetivo de estos movimientos era acabar con los privilegios de la nobleza y ponerle fin a la monarquía absolutista. ¿Para qué? Para construir regímenes liberales y democráticos, nuevas formas de gobierno. En tu examen también podría venir que la Ilustración se opuso al derecho divino del rey, que es exactamente lo mismo, se oponía al absolutismo, se oponía a toda forma de gobierno en la que todo el poder recayera en el monarca. Ahora, estas formas de gobierno democráticas y liberales eran prácticamente de dos tipos. Número 1, república, y número 2, monarquía constitucional. Una república es una nación con división de poderes y con elección del presidente por sufragio. ¿Qué significa esto? Por voto popular, que el pueblo elige a sus gobernantes. La monarquía constitucional, a diferencia de la monarquía absolutista, es aquella en la que todavía se conserva la figura de un rey, todavía hay un monarca que representa a la nación, pero en este caso su poder no es absoluto, su poder de hecho se limita bastante gracias a la existencia de un parlamento. O sea que hay una división de poderes que garantiza un cierto nivel de democracia. Ahora, como ya dije, la Ilustración ocupaba mucho dos términos, la luz y la oscuridad. La luz se solía vincular al pensamiento racional y la oscuridad al pensamiento religioso. La Ilustración se oponía a toda persona que creyera tener la verdad absoluta de las cosas. En cambio, fomentaba el análisis crítico de las ideas del pasado. O sea que si alguien creía tener toda la razón, se decía que esa persona estaba en oscuridad. Pero si decía, ok, puede que yo esté en un error, vamos a analizarlo, vamos a platicarlo, entonces esa persona estaba en la luz. Por este motivo, te repito, el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Excelente. Ahora, muy importante, los principales representantes de este movimiento son conocidos como los pensadores de la Ilustración o los pensadores ilustrados. ¿Quiénes son? Tenemos a Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Thomas Hobbes y Adam Smith. Estos son los 5 principales representantes de la Ilustración. Comencemos a ver lo más importante de cada uno de ellos. Número 1. Montesquieu. Montesquieu argumentó que era necesaria la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. A través de su libro, titulado El espíritu de las leyes, declaró que para crear un sistema político estable se tiene que tomar en cuenta el desarrollo económico del país y las costumbres y tradiciones de su pueblo. Número 2. Rousseau. Rousseau fue aquel que propuso dar paso a una soberanía popular y un gobierno democrático. Recuerda, soberanía significa autoridad máxima. Popular hace referencia al pueblo. Entonces, lo que quería Rousseau era que la voz del pueblo fuera escuchada, que la voz del pueblo tuviera poder. Esa es la clave de Rousseau, soberanía popular y democracia. Asimismo, a través de su libro El contrato social, declaró que creía en la bondad de las personas y que era necesario defender la voluntad del pueblo. Número 3. Voltaire. Este pensador expresó la necesidad de ponerle fin al clericalismo. El clericalismo era la intervención del clero o la iglesia en asuntos políticos o gubernamentales. Por este motivo, propuso la separación iglesia-estado. Asimismo, algo muy importante es que defendió la libertad de expresión. Una de sus más famosas declaraciones fue la siguiente: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo. Número 4. Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, el hombre es incontrolable. El hombre es un lobo para el hombre y por lo tanto necesita un poder superior que lo dirija, que lo gobierne, que le suprima sus libertades a cambio de seguridad. Su libro más famoso fue El Leviatán. A través de este libro, defendió que los hombres renuncian por voluntad propia a sus libertades para subordinarse completamente al poder del Estado. Y por último tenemos a Adam Smith. Adam Smith destaca por haber sido no solamente el filósofo, sino también el economista de la Ilustración. A través de su libro La riqueza de las naciones, propuso que el Estado debía permitir el libre mercado para que las naciones pudieran prosperar, o sea que el Estado no interviniera en las decisiones económicas de la nación. Excelente.
El movimiento enciclopedista, también conocido como enciclopedismo, fue un movimiento filosófico que se desarrolló en Francia por influencia de las ideas de la Ilustración. La burguesía, inspirada en las ideas de la Ilustración, que buscaban devolver a los hombres la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad privada, creó la enciclopedia. La enciclopedia era muy parecida a una revista, y tuvo una gran repercusión no solamente en Europa, sino también en América. ¿Cuál era su propósito? El objetivo de la enciclopedia era recopilar y sistematizar todo el conocimiento humano de la época basándose en los principios de la razón. Es muy importante que recuerdes que el movimiento enciclopedista formó parte de la Ilustración, pero también es muy importante que conozcas a sus dos principales representantes. ¿Quiénes son? Denis Diderot y Jean de Lambert. Fueron los dos principales representantes del movimiento enciclopedista. Por último, el despotismo ilustrado. ¿Qué es esto? El despotismo ilustrado también es conocido como el absolutismo ilustrado. ¿Por qué? Porque precisamente era una forma de gobierno absolutista que intentaba esconderse en las ideas de la Ilustración. Era una forma de gobierno que trataba de justificar el absolutismo con las nuevas ideas de la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII. Repito, su particularidad era que combinaba el absolutismo del antiguo régimen con las ideas filosóficas de la Ilustración. De hecho, se llama despotismo por la palabra déspota, o sea, un gobernante o un soberano que gobierna sin sujetarse a nada ni a nadie. Su frase solía ser todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea que el pueblo no tenía ni voz ni voto.